Les voy a pedir que me acompañen a la lectura de Mateo 19. Mateo 19. Y acompáñenme a leer del versículo 1 al 11, ahí con su vista y con su entendimiento. Dice así la palabra de Dios: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Acompáñenme a orar. Padre, reconocemos que tu palabra es suficiente, Señor, para cualquier situación de nuestra vida, cualquier situación en la cual estemos atravesando en nuestro matrimonio y en nuestra vida personal. Señor, reconocemos que tú eres suficiente, Señor. Y oramos, Señor, para que tú bendigas este tiempo de estudio de tu palabra. Prepara nuestro corazón para recibir tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, en este pasaje de Mateo 19, del 1 al 11, vamos a ver tres principios respecto al matrimonio en respuesta a la pregunta hecha al Señor Jesús por los religiosos de aquella época y que nos llevan a entender lo que es un matrimonio a prueba de divorcio. Un matrimonio a prueba de divorcio. Vamos a ver algunos principios, ¿verdad?, que nos van a llevar a entender esto. Y bueno, hoy en día son demasiados los matrimonios que acaban en separación o en divorcio. El matrimonio a prueba de divorcio significa hacer que esta relación sea saludable y segura. También exige un compromiso y una inversión para trabajar correctamente en la relación matrimonial antes de que surja un problema grave. Incluso, aunque un matrimonio ya tenga problemas, los principios para un matrimonio a prueba de divorcio pueden llevar a la pareja de vuelta a un punto de bienestar. Forjar un matrimonio a prueba de divorcio no es algo que se hace una sola vez, es un proceso constante, una forma dedicada de crecer en la relación matrimonial para que cada vez sea más fuerte e íntima. Y bueno, los interrogantes referidos al matrimonio y divorcio siempre son interrogantes candentes, extremadamente controversiales dentro de sociedades con gran influencia de la enseñanza cristiana. Las opiniones varían y las interpretaciones difieren.
Por un lado, existe el concepto cerrado de que el divorcio nunca es permitido por Dios, no importa la crueldad y el daño que pueda existir. Por otro lado, también existe el concepto más abierto, según el cual el divorcio es admitido si la separación en la pareja no tiene reconciliación y es mayor el daño que el bien causado. Noten primeramente ahí el versículo 3 del pasaje que acabamos de leer. Dice ahí el versículo 3, lo leemos nuevamente y dice: entonces vinieron a él los fariseos, es decir, a Jesús, vinieron los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una traducción más apegada al texto griego sería: y vinieron a él unos fariseos tentándole y diciendo: ¿le es permitido a un hombre divorciarse de su mujer o de su esposa por cualquier causa? Noten ahí la palabra tentándole. La pregunta de los fariseos era decididamente maliciosa. Mateo usa el principio presente del verbo en el original, que significa examinar. Examinar significa probar, someter a prueba o simplemente tentar. Y eso es lo que los fariseos querían hacer. Sin embargo, hay una historia detrás de esta pregunta. En el tiempo de Jesús, la sociedad era de moralidad muy relajada. El matrimonio era considerado nada más como un simple trozo de papel, si funcionaba bien, y si no, también. Uno siempre podía divorciarse. Existían dos posiciones o escuelas de pensamiento en cuanto al divorcio. Moisés había dicho que un hombre podía divorciarse de su esposa si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esto lo vemos allí en Deuteronomio 24:1. Y la escuela de Shammai, había dos escuelas, una de ellas era la escuela de Shammai, decía que las palabras alguna cosa indecente se refería únicamente al adulterio. El matrimonio entonces se podía disolver solo por adulterio. Sin embargo, la otra escuela era la escuela de Hillel. Decía que las palabras alguna cosa indecente se refería a cualquier cosa que no le agradase al hombre. Seguramente los fariseos que hicieron la pregunta a Jesús tocante a la legalidad o no de que un hombre se divorciara de su mujer, pues conocían estas dos escuelas. Conocían estas dos escuelas de pensamiento que prevalecían en aquellos días. Es evidente, por tanto, que no buscaban información, sino que más bien procuraban atrapar al Señor Jesús en una discusión teológica para desacreditarlo. De modo que la respuesta de Cristo es sumamente importante. Hay que recordar que las mujeres eran consideradas como nada más que una propiedad poseída por los hombres. Las mujeres no tenían derecho alguno, excepto lo que un hombre pudiera darles. Por supuesto, esta era la posición de la sociedad, porque era la posición que daba vía libre a la naturaleza pecaminosa del hombre. Se abusaba de las mujeres, se les usaba, se les descartaba, se les descuidaba, se les violaba. No eran más que una propiedad inmueble de los hombres y con frecuencia se les consideraba inferiores inclusive a una propiedad, fuese de animales o cosa. Por eso el divorcio era un tema grave en los días de Cristo. Entonces los fariseos
Querían enredar a Jesús en la controversia existente entre conservadores, que eran los de Shammai, y liberales, que eran los de Gilel. Pues cualquiera que fuese la posición de Jesús, con ella ofendería y exasperaría a un gran número de personas, quedando entonces enredado en una profunda controversia. Pero Jesús fue más allá de los rabíes e incluso más allá de la ley. Y recordó a la gente que la ley original del matrimonio se estableció en el Edén. Y el primer principio para matrimonios a prueba de divorcio lo encontramos precisamente en los versículos del 4 al 6 de nuestro texto. Y es la respuesta precisamente que Jesús le dio a estos fariseos. Dice el versículo 4, Él, es decir, Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y bueno, aquí vemos que Dios instituyó el matrimonio en el Edén, mucho antes de la ley mosaica. Y en la Biblia encontramos por lo menos 4 propósitos, ¿verdad?, para el matrimonio. Uno de ellos lo encontramos allí en Génesis 1:28. Que era continuar la raza. Un propósito para el matrimonio es continuar la raza, dice ahí Génesis 1:28, se los leo, dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, el primer propósito para el matrimonio es continuar la raza. Un segundo propósito para el matrimonio lo encontramos ahí mismo en Génesis 2:18. Génesis 2:18, esto es para compañerismo y deleite. Para compañerismo y deleite. Dice ahí en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, este segundo propósito para el matrimonio es compañerismo y deleite. Un tercer propósito para el matrimonio es para evitar la fornicación. Evitar la fornicación, vemos allí en el Nuevo Testamento, allí en 1 Corintios, en la carta de 1 Corintios del 1 al 6. Vean a lo que dice ahí Pablo en 1 Corintios, acompáñenme a este pasaje de 1 Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces vemos aquí un tercer principio para el matrimonio que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, es para evitar la fornicación. Y un cuarto propósito para el matrimonio lo encontramos ahí en Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Vean ahí este pasaje, Efesios 5. Y este cuarto propósito es para mostrar la relación entre Cristo y su iglesia. Muy importante eso, para mostrar la relación entre Cristo y su iglesia. Dice ahí en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está la comparación. Dice el versículo 3, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es muy importante recordar que el propósito original de Dios entonces fue que un hombre se casara con una sola mujer y que solo la muerte rompería tal unión. Vean allí Romanos 7, Romanos capítulo 7. Dice ahí Pablo a los romanos: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y bueno, regresando ahí a nuestro texto de Mateo 19, ahí en el versículo 5 observamos básicamente una unión física, aunque debe ser también una unión de mentes y corazón. Dice ahí: por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Es decir, los dos se funden en una sola persona. El hombre y la mujer se unen el uno al otro. Dice el versículo 6, dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, lo vuelve a decir el Señor, y por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, al unirse el esposo y su mujer, ambos son juntados por Dios. Nadie debe separar lo que Dios junta. Ni el esposo, ni la esposa, ni ninguna otra persona debe ponerse entre los dos y causar separación. Entonces noten que la unión matrimonial es incluso más fuerte que los vínculos familiares, porque un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Es una unión sagrada, porque Jesús dijo que Dios juntó al hombre y a la mujer. En pocas palabras, lo que Jesús dijo es que el matrimonio es obra de Dios. El matrimonio es obra de Dios. El divorcio es obra de los hombres. La unión entre el hombre y la mujer es intencionada. Señala la permanencia de la relación. La expresión se unirá, en el original significa juntarse, estar adherido, estar encolado. ¿Recuerdan aquí el pegamento ese cola loca? Bueno, pues de ahí viene, estar encolado. Cuando le pones inclusive te pones cola loca en los dedos y no lo puedes despegar. Eso significa esa palabra. De ahí que los verbos dejará, se unirá y serán, señala una acción enfática y decisiva. El hombre y la mujer van juntos, están unidos más cercamente que cualquier otra persona. El pasaje de Génesis 2:24, citado por el Señor aquí en Mateo 19:6, señala la permanencia de la relación. Como ya se ha señalado, el verbo se unirá, literalmente significa encolar, pegar con cola o pegamento. También significa cementar, es decir, proteger con cemento, y significa calentar, ¿verdad? En este caso una pieza de material junto con otra materia en polvo o pasta, como el hierro con el carbón. Si se juntan, se convierte en acero. Eso es tan importante, esta palabra de unir. De modo que la Escritura enseña el carácter indisoluble del matrimonio como el ideal establecido por Dios. Esa idea está presente en el verbo juntó también. Dicho verbo en su forma gramatical original realiza la función de un tiempo perfecto
de tal manera que podemos leer lo que Dios ha juntado, lo que Dios ha juntado. La idea del verbo es enyugar como se hace con una pareja de bueyes, pero algo muy importante que hay que observar es que el sujeto de ese verbo es nada menos que Dios. Dios es el sujeto, es el que junta al hombre y a la mujer. Es Dios quien creó al hombre y a la mujer en principio. También Él los unió en matrimonio de manera expresa. De modo que la respuesta del Señor Jesucristo llevó a los fariseos preguntones, ¿verdad?, al principio mismo de la creación del hombre y a la declaración divina de la unión matrimonial. En contraste con los rabinos de su tiempo, el Señor establece la permanencia del matrimonio. Un segundo principio lo encontramos en los versículos 7 y 8 de Mateo 19, y esta es la objeción de los fariseos. Versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza, por la pecaminosidad de vuestro corazón, Moisés os permitió, les concedió, les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ya lo vemos allí en Deuteronomio 24:1, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Eso es lo que dice ahí en Deuteronomio 24. Entonces los pecadores siempre están en busca de excusas, y los fariseos apelaron a este pasaje de Deuteronomio 24:1. Pero Jesús responde a los fariseos, no mediante una cita de las Escrituras, sino mediante una explicación de Deuteronomio 24:1. Es decir, aludiendo por qué Dios permitió a Moisés que se concediese el divorcio. Moisés, explica, hizo una concesión. Es una concesión. El motivo, el corazón duro, el corazón pecaminoso del hombre. El divorcio nunca fue la voluntad ni el propósito de Dios. El texto dice que Moisés permitió el divorcio por la dureza de vuestro corazón. Literalmente dice con referencia a la dureza de vuestro corazón. Es una concesión a la maldad. Es una concesión a la maldad del corazón humano que con frecuencia, ¿verdad?, ha hecho y hace la vida intolerable para quien ha sido ofendido en el matrimonio. Asimismo, también se debe observar algo que los fariseos pasaban por alto. Esto es el hecho de que Moisés no obliga al cónyuge ofendido a procurar el divorcio. No es un mandamiento, es solamente algo permitido, es concedido, es tolerado nada más. No es un mandamiento. Y aquí notamos tres hechos importantes. Número 1, la voluntad de Dios para el matrimonio, como ya lo hemos dicho, era la permanencia. Era la permanencia. El divorcio era permitido bajo Moisés, pero no era la voluntad de Dios. Era pecado, lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Allí en Malaquías 2:16, ahí encontramos que dice que Dios odia el divorcio. Número 2, otro hecho importante. Como causa para el divorcio se menciona que la dureza del corazón. La dureza del corazón, una acusación muy grave. Y así Moisés ordenó que se dé a la mujer una carta de divorcio, pero para protegerla y para hacer más difícil que el hombre se divorciara de ella en el primer arranque de enojo o ira.
Y en tercer lugar, la unión del matrimonio no es obrada por la ley natural, sino ¿por quién? Por Dios. Por Dios. El matrimonio no es una ley de la naturaleza. No es una ley de la naturaleza inherente al hombre. No es algo que opera por naturaleza. Algo que sencillamente ocurre porque dos personas se acuerdan vivir juntas y firman un contrato civil. Escuchen esto. Toda verdadera unión o matrimonio que es unido por Dios es una bendición. Es una bendición, es un don de Dios. Es un don que es dado porque la pareja es obediente a Dios. Bajo Dios vive el uno en y por el otro, reconociendo a Dios en todas las cosas. Tal como Él dice que vivan unidos, unidos. Por eso Dios los bendice con la más íntima unión espiritual. Entonces, el matrimonio no es una ley natural, no es una ley de la naturaleza, es una ley espiritual que opera únicamente si cada cónyuge anda en el Espíritu. Para esta ley del divorcio fue temporal, tanto para Israel como para todos los pueblos. Y un tercer principio para un matrimonio a prueba de divorcio lo encontramos ahí en los versículos del 9 al 11. Ahí encontramos el precepto mesiánico. Dice ahí el versículo 9: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Versículo 11, entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y vean aquí en este versículo 9, notamos dos cosas. Número uno, existe un motivo claro para el divorcio. Esto es la fornicación. En el caso aquí de Mateo 19:9, el vocablo fornicación se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, al adulterio, ya que el pasaje pues descansa sobre Deuteronomio 24 y allí el asunto tiene que ver claramente con la relación matrimonial. Número 2, el que se casa de nuevo comete adulterio. El que se casa de nuevo comete adulterio. Antes de que Cristo llegara al mundo, el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Desde que vino Cristo, la pena ha sido cambiada. ¿Cómo? Ahora el divorcio mismo será el castigo, no la muerte. Noten la importancia que Cristo asigna al sexo dentro del matrimonio. Es una experiencia tan íntima y significativa que el hecho de violarla es excusa para el divorcio. Sin embargo, noten que Cristo no dice que el divorcio debe realizarse obligatoriamente. Solamente es que permitido. Solamente es permitido. Si la pareja ha vivido en él y ha sido bendecida por él y el cónyuge traicionado no puede aceptar emocionalmente la infidelidad, entonces el divorcio está permitido. Pero si el cónyuge ofendido puede perdonar, si él o ella pueden controlarse emocionalmente y tener la suficiente capacidad para perdonar, entonces el cónyuge ofendido debe perdonar, siempre y cuando obviamente haya arrepentimiento por parte del cónyuge que adulteró. En la Biblia encontramos un segundo motivo para el divorcio. Ya vimos un primero aquí en Mateo 19, es la fornicación, el adulterio. Un segundo motivo lo encontramos ahí en 1 Corintios 7.
del 12 al 16, vamos a ver este pasaje, 1 Corintios 7, 12 al 16. Dice el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Dice Pablo, a los demás yo digo, no el Señor. Esta expresión es una manera de decir que Jesús no había hablado sobre este tema y Dios no había dado revelación previa sobre él mismo. Entonces, por eso Pablo escribe, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, dice, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En este pasaje el asunto es el desamparo del pacto. Si el cónyuge no creyente consiente en vivir dentro del pacto matrimonial, bíblicamente entendido, en la medida que lo puede el no cristiano, es decir, en una manera externa, pues es santificado. Quiere decir que él recibe una bendición externa, de acuerdo con su conformidad externa a la norma de Dios. Esto no quiere decir que pueda ser salvo sin confiar en Cristo. Pero si decide abandonar a su cónyuge, él o la cristiana no están obligados a quedarse casados con él, con el incrédulo, o ella, ¿no? Con él o con ella. Esto quiere decir que el cristiano está libre para tomar una de las siguientes tres alternativas. Una, casarse de nuevo. Dos, quedarse soltero o soltera. O bien reconciliarse con su cónyuge con tal que no se haya establecido ningún matrimonio durante ese tiempo, tal como lo establece ahí Deuteronomio 24 del 1 al 4. Entonces, volviendo ahí a Mateo 19, ya para terminar, veamos cómo en el versículo 11, 10 y 11, vemos cómo Jesús responde a la inquietud de los discípulos. En el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, dicen, no conviene casarse. Las palabras de los discípulos equivalen a decir, si solo podemos divorciarnos por causa del adulterio, pues no es necesario casarse. Obviamente la respuesta de los discípulos indica que no comprendían, ¿verdad?, la voluntad de Dios con respecto al matrimonio, además de ser una respuesta totalmente egoísta. Para el matrimonio se requiere poder sobrenatural. Los discípulos quedaron impactados cuando Jesús dijo que el divorcio no es la voluntad de Dios. Dice Jesús, mas al principio, refiriéndose a Adán y Eva en el huerto del Edén, no fue así. Es decir, no fue esa la intención de Dios. Y en el versículo 11 dice, muy importante lo que dice aquí en el versículo 11, dice entonces, ahí Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, solamente un poder dado por Dios puede hacer que el matrimonio sea lo que debe ser, de modo que la persona no quiera salirse de él, es decir, del matrimonio. Entonces, esto nos hace entender que es preciso poner a Dios en el centro del matrimonio. Dios ha unido a los dos, hombre y mujer. El matrimonio a prueba de divorcio conlleva una relación tripartita. Dentro del triángulo matrimonial,
El esposo y la esposa están los dos en los ángulos inferiores y Dios en el superior. El Salmo 127:1 afirma que a menos que Dios edifique la casa, en vano trabajan quienes la construyen. Dios debe estar en el centro de la relación, en el centro del matrimonio. Es la fuerza monolítica, inamovible, a la cual aferrarse cuando parece que todo lo demás se escapa de las manos y que ya no hay remedio. Entonces, a medida que los dos cónyuges se acercan más a Dios, es inevitable que se acerquen también entre sí. Hermanos, hermanas, el proceso de forjar un matrimonio a prueba de divorcio requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo requiere obediencia a lo establecido por Dios en su palabra para la relación matrimonial, obviamente. No consiste en eludir simplemente los puntos conflictivos o las malas interacciones. Es necesario inculcar el amor y el respeto mutuo para convertir el matrimonio en un puerto seguro para los dos. El respeto, hermanos, hermanas, es muy importante. Si se rompe esa línea de respeto, ya no hay nada en el matrimonio. Y debe de estar acompañado con el amor. El respeto y el amor son pilares para conservar un matrimonio. Consiste en someterse al control del Espíritu Santo y luchar activamente para forjar un vínculo fuerte que pueda superar los problemas y las presiones que forman parte inevitable de un matrimonio. Entonces, recapitulando sobre lo que hemos visto hasta aquí, notamos dos factores esenciales para que un matrimonio a prueba de divorcio sea una realidad. Observen la frase ahí en el versículo 11. No todos pueden recibir esto. ¿Recibir qué? Número 1, la afirmación de que un hombre y su esposa se unirán. Deben estar totalmente unidos como una carne. Así no son ya más dos, sino una sola carne. Y en segundo lugar, la afirmación de que es Dios. Es Dios y solamente Dios quien puede juntar al hombre y a su esposa. Estas dos cosas, unirse y Dios mismo, son los factores esenciales para un verdadero matrimonio. Unirse y Dios mismo. No obstante, vemos que muchas personas viven juntas, pero se rehúsan a unirse y se niegan a que Dios los junte. No están dispuestas a unirse, ni están dispuestas a permitir que Dios los haga como una sola carne. Finalmente, escuchen lo que escribe un comentarista. Muchos viven vidas puramente humanistas. No tienen más de lo que tienen los animales. Viven juntos, están unidos físicamente, tienen hijos, se protegen y proveen el uno para el otro, pero eso es todo. Espiritualmente no están vivos, no han recibido a Dios en sus vidas ni en su matrimonio. Tienen corazones duros o no tienen corazón para Dios. Por eso algunos viven en un plano en nada superior al de algunos animales, y otros no tienen el orden y el respeto por los otros que tienen algunos animales en sus tribus. Se requiere la muerte del ego en el matrimonio para que haya unión y una sola carne. Necesitan morir a sí mismos, tanto la mujer como el hombre. Pero también están las bendiciones de una nueva vida, la gloria y emoción de dos personas viviendo como una carne juntos durante toda la vida. Bendecidos por Dios,
juntados por Dios, unidos por Dios, encolados por Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, Padre, gracias por todas las parejas que hoy han venido con el deseo de fortalecer los votos sagrados que se hicieron mutuamente. Hoy te pedimos que les des la resistencia y la energía necesarias para crecer emocional y espiritualmente. Te rogamos que puedan entregarse por completo a ti y que les hagas parecerse más a Jesucristo, porque el matrimonio fue dado para demostrarnos su amor por su esposa, la iglesia. Te rogamos que los bendigas para gloria y honra tuya. Amén.